Muy bien, bienvenidos a esta nueva sesión de la asignatura Introducción a la Psicología. En esta sesión empezaremos por abordar la unidad 6 que se refiere a aspectos interactivos de la emoción. Ya vimos un poco sobre la teoría de la motivación y la teoría de la emoción. Ahora vamos a ver aquello que tiene que ver con la interacción referente a este proceso emocional que es común a los seres humanos. Primero comenzaremos por digamos, aterrizar el tema en una de las teorías básicas o más clásicas, más antañas, que es la teoría de las emociones básicas, propuesta por Ekman y colaboradores, que propusieron a través de un estudio transversal en diferentes culturas que las emociones podían identificarse como 6 emociones básicas, dependiendo de cuál es el aspecto interactivo que expresa la forma de la musculatura facial, es decir, la expresión facial, y cómo eran reconocibles en las diferentes culturas. Ekman y colaboradores hicieron un estudio en el que constataban que en las culturas que ellos lograron investigar y posteriormente fueron complementadas por otros investigadores para llegar a la conclusión de que prácticamente en cualquier cultura existen 6 emociones reconocibles por medio de la expresión facial. Estas 6 emociones reconocibles hacen referencia a lo que sería miedo, alegría, enojo, tristeza, sorpresa y asco. ¿Por qué la expresión facial es una característica importante en la emoción? Ante todo, recordemos que las emociones son una conducta adaptativa y tienen una función de supervivencia. En este caso, las emociones nos permiten conocer el estado de otro ser humano y por lo tanto saber si es seguro o aconsejable acercarnos o alejarnos de él. Por eso la interacción emocional es muy importante. Ekman y colaboradores llegaron a la conclusión de que las emociones básicas tendrían que tener un aspecto o un orden que fuera interactivo, que se pudiera expresar y dos seres humanos pudieran interactuar a través de ellas. Esto nos lleva a lo que conocemos como comunicación. La comunicación del ser humano es primordialmente no verbal. A pesar de que tenemos una gran cantidad de términos y formas de establecer un lenguaje hablado, no es la comunicación verbal la más importante. A lo largo de nuestra evolución, el lenguaje fue una de las cosas que se desarrollaron más al final de nuestra cadena evolutiva o adaptativa. Por tanto, gran parte de la existencia del ser humano, la comunicación ha sido no verbal. La mayoría de nosotros ocultan las emociones y además, en cierta medida, puede ser difícil expresar cómo me estoy sintiendo y ponerle nombres a las emociones. Incluso hay muchos de nosotros que confundimos los nombres de ciertas emociones. Aunque se expresan por palabras, buena parte del tiempo los comunicamos de manera no verbal. Esto es a través de nuestra expresión facial, del tono de voz, la postura corporal, la distancia entre un ser humano y otro. Son cuestiones que vale la pena analizar a la hora de comunicar las emociones. De la misma manera, esta forma de comunicación nos permite agilizar la comunicación y hacerlo cada vez más fluido. Vamos a analizar los aspectos uno por uno. Primero, la calidad de la voz. Las emociones pueden expresarse a través de la calidad de la voz. Cuando hablamos de calidad no nos referimos a si alguien tiene una voz bonita o no tiene una voz bonita, o si es ronco o tiene una voz bastante clara, sino más bien a cuáles son las cualidades de nuestra voz y cómo se expresan y qué transmiten al nosotros tener vocalizaciones. Por ejemplo, si se recibe una llamada de alguien con buenas o malas noticias, desde el momento en que nos dicen
buenos días o buenas tardes o te hablan por tu nombre, ya puedes identificar a qué se refiere. Cuando alguien te dice, te va a decir una buena noticia, bueno, ¿cómo estás? Con una voz bastante aguda, muy clara, el tono alto. Cuando va a ser una mala noticia, por ejemplo, te hablan, hola, buenas tardes o algo así, hay un tono más bajo, más grave, el volumen es menor, la cadencia es más lenta, etcétera, etcétera. De igual forma podemos escuchar el temor de alguien a través de la voz, cuando le tiembla la voz, o podemos, por ejemplo, escuchar el enojo de alguien cuando las consonantes suenan muy cortadas y el tono es grave, pero en un volumen alto, por ejemplo. Buena parte de la información que transmitimos no está contenida en las palabras, sino en cómo las expresamos. Por ejemplo, no es lo mismo decir buenas tardes que buenas tardes. Es diferente, la entonación hace una gran diferencia. Entonces, la calidad de la voz es una de las principales formas interactivas de la emoción. También, como comentaba con el estudio de Ekman, la expresión facial es una gran ayuda a la hora de expresar emociones y entenderlas. Las expresiones faciales son los más evidentes. Podemos conocer mucho acerca del estado emocional de alguien más solamente observando su cara. Incluso aunque esta persona intente esconder la emoción que está sintiendo, probablemente le es difícil o tal vez imposible por medio de la expresión facial. Como ya seguramente habrán escuchado, hay personas que se dedican al estudio de las microexpresiones y pueden, digamos, no deducir, pero sí tal vez inferir cuando alguien ya se está enojado, molesto, está mintiendo, por medio de los movimientos involuntarios de los músculos faciales. Si alguien sonríe o frunce el ceño, nos indica ciertas cosas. Muchas expresiones faciales son innatas, es decir, no son aprendidas. Los niños que nacen sordos o ciegos, incluso, aunque no son capaces de aprender las emociones por medio de la observación o por medio del oído, utilizan las mismas expresiones que los demás, es decir, son innatas, no las aprendemos. No aprendemos a sonreír cuando estamos felices, eso ya viene de manera genética. Darwin propuso la idea de que la mayoría de los animales comparten un patrón común de movimientos faciales. Por ejemplo, los perros, tigres y seres humanos ponen al descubierto los dientes cuando sienten ira. No importa que el perro y el tigre sean animales que son bastante diferentes genéticamente, incluso muy diferentes con nosotros los humanos, todos al sentir enojo profundo o enojo muy fuerte, tendemos a enseñar los dientes, a apretar la mandíbula para expresar nuestra ira. ¿Por qué son tan importantes las expresiones faciales? Porque permiten que los otros sujetos en nuestro entorno entiendan que no estamos felices, y entonces podría ser una amenaza de pelea, y si no es el caso que es necesaria una pelea, los otros seres humanos, los otros animales que estén cerca van a intentar no acercarse. En la actualidad, los psicólogos adoptan un enfoque evolutivo, creen que las expresiones faciales fueron adaptativas en nuestro desarrollo como especie, permitiendo para nuestros antecesores desde conseguir parejas, defenderse, evitar conflictos, huir de algunos problemas, y en la actualidad sigue siendo bastante similar. El lenguaje corporal que exceptúa la cara, es decir, que va más allá de la expresión facial, es otra forma de comunicar mensajes de manera no verbal. ¿Qué quiere decir esto? No nada más podemos expresar emociones a través de nuestra cara. El lenguaje corporal incluye nuestras extremidades, el torso, incluso la forma de pararnos o la forma de sentarnos, por ejemplo. Cuando alguien está relajado, tiende a estar con sus músculos bastante flojos y extendido, ¿no? Cuando alguien está tenso, tendemos a apretar los músculos y mantener las extremidades cerca del torso. Son posiciones que son bastante evidentes porque nosotros los estamos viendo. Incluso tal vez cuando yo lo platico no es tan fácil de entender como cuando lo vemos, pero
Por ejemplo, si ves a alguien que está muy bien apoyado en su silla y sus brazos caídos y sus pies completamente estirados, tú notas que es una expresión de relajación. Y si ves a alguien que está, por ejemplo, con los hombros tensos y las manos hechas puño, notas que hay tensión. Sería difícil decir qué tipo de emoción específicamente estás sintiendo, pero por medio del cuerpo podemos ver que hay un estado de relajación o un estado de tensión. Beyer, por ejemplo, filmó a personas representando 6 emociones: enojo, temor, seducción, indiferencia, felicidad y tristeza. Sorprendentemente, la mayoría de la gente solo podía comunicar 2 de estas 6, es decir, no eran capaces de comunicar todas las emociones que les pedía. De hecho, hay personas que expresan emociones de manera muy defectuosa. Por ejemplo, había una chica en el experimento que, sin importar qué emoción tratara de proyectar, siempre parecía seductora, o los demás, los observadores, la veían como seductora. Esto se debe a que las emociones son bastante innatas, es decir, es más fácil aparentar enojo cuando estoy enojado que aparentar enojo cuando quiero aparentarlo. Por eso la actuación es una profesión bastante complicada. Cuando nosotros tratamos de sonreír, por ejemplo, y no estamos realmente haciéndolo de manera innata o automática, tendemos a tener sonrisas falsas. Cuando alguien es suspicaz en este sentido, fácilmente se puede dar cuenta que estamos fingiendo. Incluso probablemente cuando tú has tratado de aparentar que estás bien, estás relajado o estás feliz, habrá alguien que te haya preguntado: ¿qué tienes? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás a gusto? Y es porque estas personas son un poco más observadoras y evidentemente la expresión facial no es tan fácil de engañar, incluso tampoco la expresión corporal, si no se tiene la habilidad para ello. No todos tenemos la habilidad. También hay otro criterio de la comunicación no verbal que se llama espacio personal o distancia personal, que es aquella distancia que interponemos con otros seres humanos que están en nuestro entorno. La distancia entre personas que mantienen a la hora de interactuar se llama espacio personal. Este espacio es diferente para muchas culturas y para muchas actividades, es decir, no es la misma distancia bailar en una clase de tango, por ejemplo, con alguien, una pareja nueva, aunque no tengas confianza con esa persona o no la conozcas, no sepas ni su nombre, estás en un contexto específico donde la distancia personal se cerca mucho, es muy cercana, pero el contexto lo determina. Si con esta misma persona, que es tu compañero nuevo de clase, se termina la clase y van a los vestidores juntos, o les toca ir al mismo tiempo, no mantienen la misma distancia que en la clase. Incluso aunque a 5 minutos antes hayas estado pegado ombligo con ombligo, en el momento en que se termina este contexto y pasan a otro contexto, la distancia vuelve a recuperar su dimensión social, y cada una de las culturas tienen diferentes distancias. Para ejemplificar esto, nosotros, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, en específico en México, la mayoría de nosotros determinamos nuestra distancia con el largo de nuestro brazo, y la otra persona tiene el largo de su brazo, es decir, serían 2 brazos, ¿no? De distancia social, es decir, la distancia que tienes con las personas que no son conocidos, sobre todo cuando estas 2 personas están de frente. Cuando están de frente es muy difícil que rompan esa distancia, y automáticamente empieza a ser incómodo cuando se rompe. Sin embargo, cuando las personas están de lado, por ejemplo, en el transporte público, no existe el mismo problema. Por eso, si se han dado cuenta, cuando la gente se transporta, ya sea en el camión, en el metro, en la combi, etc., la mayoría de los asientos están en paralelo, es decir, van los dos viendo para adelante o para atrás, o unos viendo hacia un lado del camión y los otros viendo al otro. Si fueran enfrentados uno con el otro, sería muy difícil y muy incómodo
mantener esa posición. Cuando la gente, por ejemplo, en las ciudades grandes se llena el metro, la mayoría de la gente obtiene una orientación hacia la puerta, por ejemplo, y no van así, enfrentados, a menos que vayan juntos como pareja o como amigos. Cuando esta orientación cambia, automáticamente empieza a ser incómodo. Y les comentaba que esto depende de la cultura, porque si bien aquí nosotros en Latinoamérica tenemos una distancia bastante, digamos, amplia, socialmente, es una distancia que se rompe con mucha facilidad a la hora de, por ejemplo, saludas a alguien y le saludas de mano. Si es alguien conocido, le puedes dar de mano y darle un abrazo o darle un beso en la mejilla. O incluso hay gente que cuando saluda no solo se saludan de mano, sino se agarran el antebrazo y se sacuden con bastante vigor. Y en otras culturas, como por ejemplo en algunos países de Asia, esta distancia social no se rompe aunque saludes a la gente, se mantiene la distancia social. Por ejemplo, no se toca a la gente y se hace una reverencia. En algunos países de Europa la gente, cuando no se trata de negocios, no se saludan de mano, simplemente se saludan con la mano, y prefiriendo un saludo vocal, pero igualmente no se tocan. Entonces esto va dependiendo de la sociedad y la cultura. Si ustedes conocen otras personas de otras culturas, se darán cuenta que a veces suelen invadir mucho el espacio personal y solemos sentirnos incómodos y tenemos la tendencia a retraernos, o incluso hay otras personas de otras culturas en las que sentimos que hay una distancia muy grande, y esto pues se debe, como les digo, al aprendizaje. Cuando alguien se acerca más de lo acostumbrado de nuestra distancia, puede indicar enojo o afecto. Por esto viene la incomodidad. Cuando tenemos a una persona a la que le tenemos confianza y rompe este círculo o este espacio personal, creemos que es por afecto y no nos causa ninguna incomodidad. Sin embargo, cuando es alguien que no es de nuestro círculo y rompe esta distancia, automáticamente sentimos incomodidad, rechazo, e incluso hay personas que sienten necesidad de agredir a la otra persona. Hay personas que si tú te les acercas demasiado, automáticamente hacen como que, o te empujan, ¿no? O hacen algún ademán para que te hagas hacia atrás. Y esto es porque a lo largo de nuestro desarrollo evolutivo, el romper este tipo de distancia podía indicar agresión. Es por ejemplo que dice: una distancia mucho mayor existe entre dos personas suecas que conversan y dos personas árabes o griegas debido a la cultura. Los actos explícitos, por ejemplo, el movimiento de manos, el saludo, la reverencia, los pasos que damos, los movimientos con los pies y movimientos del cuerpo también expresan emoción. Cuando recibimos, por ejemplo, una llamada telefónica a las 2 de la mañana, esperamos que la persona tenga algo urgente que decir. Cuando azotan la puerta, nos indica que la persona que se acaba de ir o que acaba de entrar está enojada o que tiene alguna tensión. Si alguien llega caminando muy quedito y de puntitas, creemos que esa persona se está ocultando o está tratando de no llamar la atención. Si alguien llega a nuestra casa, es probable que sintamos confianza si son amigos, pero cuando no es alguien que conocemos, es muy probable que sintamos no la confianza y tendamos a limitar nuestras conductas. Los gestos como una palmada en la espalda o un abrazo también indican emociones como el agrado, la emoción de felicidad o la fraternidad. Este tipo de gestos explícitos dan mucho que decir, dan mucho a entender sobre la calidad de nuestras relaciones y las emociones que sentimos. A partir del análisis que hacemos del lenguaje no verbal, queda como evidente que el lenguaje no verbal es la forma más importante de la comunicación emocional. Sin embargo, no es infalible. Se requiere que tengamos cierta cautela al interpretar, debido a que las señales no siempre son completamente factibles. Por ejemplo, hay personas que tienen cara de enojados, aunque no estén enojados,
y tenemos la tendencia a interpretar que están enojados o que no nos les debemos acercar cuando probablemente quieran platicar. Otras personas cuya expresión facial normal parece de tranquilidad cuando en realidad no quieren hablar o están tensos, etc. Hay personas que por cuestiones de estrés, incluso de postura corporal o lesiones musculares, puede parecer que están todo el tiempo tensos de los hombros o que tienen alguna postura de pelea cuando no es así. Todos hemos hecho alguna cosa como por parte de la comunicación no verbal en las emociones que realmente no era nuestra intención, como fruncir el ceño, por ejemplo. Tenemos la tendencia a fruncir el ceño, podría ser porque queremos aclarar la vista o porque hubo, no sé, pasó un mosquito y alguien que lo ve podría interpretar que estamos enojados. Entonces, el lenguaje no verbal no siempre es infalible y es parte de una comunicación que debe estarse complementando. Es parte de una comunicación que debe confirmarse con las demás indicaciones. Por ejemplo, si hablamos de tono muscular y expresión facial, también complementarlo con el tono de voz, el volumen, el contexto sobre todo, son parte de esta interpretación. Ahora vayamos a la parte de esta parte que se me hace muy importante que se analice: el género y la emoción. En nuestra cultura es importante que se diga que la mayoría de los hombres estamos educados de una manera diferente a las mujeres. Esto es más cierto para las generaciones más adultas que para las generaciones más cercanas a los años 2000, pero de todas maneras existe una diferencia en la educación emocional a nivel de género. En general, los hombres estamos educados para tener menor expresión emocional, es decir, nuestras emociones tenemos la tendencia a no mostrarlas de manera tan evidente como las mujeres. No significa esto que los hombres seamos menos emocionales que las mujeres, más bien tenemos la tendencia a no expresarlo tanto. La investigación nos indica que cuando hombres y mujeres son expuestos a estímulos similares que detonan procesos emocionales, ambos tienen la misma tendencia a reaccionar. Esto se puede investigar por medio de neuroimagen, respuesta galvánica de la piel, otras formas de registrar la emoción sin tener que acudir a la entrevista, porque en la entrevista pues obviamente puede haber fluctuaciones de lo que quiero o no quiero aparentar. Sin embargo, por medio de técnicas de neuroimagen o registros sensoriales de la piel, de dilatación de las pupilas o incluso de frecuencia cardíaca, nos damos cuenta si existe o no existe una reacción emocional. Total, las mujeres y los hombres sufren más o menos lo mismo por cuestiones que son preocupantes, tristes o demandantes, incluso que pueden causar enojo. Sin embargo, la mayoría de los hombres tenemos la tendencia a no expresarlas de manera abierta, es decir, guardar nuestras emociones, mantener el rostro impasible, el cuerpo rígido o aparentando una falsa relajación, cuando las mujeres con mucha facilidad, por ejemplo, expresan el miedo, incluso gritan, etcétera, etcétera. No es nada nuevo que cuando vas a una sala de cine y en una escena de la película hay algo que causa miedo o angustia, escuches a las mujeres hacer un pequeño grito como y los hombres pareciera que no gritan. Incluso muchas veces a mí me ha tocado que cuando pasa este momento se escuchan las risillas nerviosas de los hombres como ¿a poco te asustaste? Pero si observáramos con una cámara de visión nocturna hacia el público, nos daríamos cuenta que el saltillo ese del susto lo hacen todos, solamente que las mujeres alcanzan a hacer el grito y los hombres no, y al final aparentemente ellos no se asustaron. Sin embargo, esto es parte de la educación que recibimos como parte de un rol de género en nuestra sociedad.
Ahora, esto tiene alguna desventaja para los hombres en el sentido de que como somos menos propensos a demostrar nuestras emociones, es más común que tengamos problemas emocionales que se refieren a la contención emocional, e incluso es menos probable que busquemos ayuda para enfrentar nuestras emociones conflictivas, mientras que las mujeres tienen desde antes de que existiera la psicoterapia la tendencia a retroalimentarse con otras mujeres sobre sus procesos emocionales, sobre lo que sienten, sobre compartir su dolor, tristeza, desilusión y enojo. Y los hombres, desde antes de que existiera la psicoterapia, tenemos la tendencia a guardarlo más. Es más común, por ejemplo, encontrar a hombres que cuando tienen un profundo dolor, primero agarran la botella y se ponen ebrios. Ya cuando están bien ebrios, entonces empiezan a decir lo que sienten y empiezan a llorar. Pero al otro día, como estaban ebrios, pues ya no se acuerdan de lo que pasó. Es más común que cuando una mujer está triste o molesta o desilusionada, hable con otra persona, su mamá, una amiga, su hermana, etcétera, etcétera, y entre las dos comparten esto de manera abierta. Hasta aquí vamos a dejar este tema. Es importante que tengamos en cuenta que la expresión emocional es una parte muy importante de nuestra forma de vivir, de manera que nos permite tener armonía con nuestro entorno social y generar conductas y generar espacios que nos permitan expresarnos emocionalmente, tanto desde el momento en que nos fuimos desarrollando en un contexto primitivo, por decirlo así, nos permitían sobrevivir, y en este momento que estamos desarrollándonos en un contexto civilizado, nos permite adaptarnos y mejorar nuestro desempeño socialmente, ya sea trabajo, pareja, familia, educación profesional, etc. Entonces, espero que haya quedado claro este tema. Cualquier comentario pueden hacerlo por medio de los medios que están predispuestos, y nos vemos en la siguiente sesión.